Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Ernie Academy y bueno, esta vez nos va a tocar hablar sobre Minimal APIs. Vamos a empezar un proyecto de cero. Bueno, primero voy a dar una breve introducción explicando un poco qué son. Vamos a hacer una comparación con las web APIs tradicionales de MVC y luego ya nos vamos a poner en materia y vamos a crear un nuevo proyecto, ver las novedades que tiene y también ver las novedades que se han incluido en la nueva versión de .NET 7, que ha salido pues justo la semana pasada. Así que voy a compartir pantalla y empezamos. Muy bien, pues Minimal APIs en .NET 7. Antes de nada me presento, soy Juan Flores. Bueno, he nacido en A Coruña, tengo 35 años y bueno, llevo en Barcelona desde 2019, aunque bueno, la pandemia volví a casa una temporada y estuve trabajando desde allí. Llevo trabajando con tecnologías de Microsoft desde 2014. Al principio estaba en una pequeña consultora allí en Coruña, trabajando para Inditex y bueno, ahí pues trabajábamos con NetFramework, con WCF, Entity Framework ya utilizábamos y bueno, poco a poco fui utilizando bueno, SQL Server, etcétera, etcétera, siempre con el stack de Microsoft. Hasta que, bueno, en 2019 me vine a Barcelona para trabajar para Ernie. En este momento estoy en mi tercer proyecto ya en Ernie y aparte de ser consultor senior, también soy mentor. La figura de mentor dentro de Ernie pues es un poco como coach y guía del plan de carrera de la persona y bueno, estoy muy contento, la verdad. Aparte de eso, bueno, pues me encanta la música, la fotografía y la pasta. Últimamente, pues bueno, me da por hacer pasta fresca y un día igual la probáis. Os dejo el LinkedIn también por si queréis tener más información sobre mí. Y pues por mi parte nada más. Esto es lo que vamos a ver. Como decía, bueno, vamos a hacer una breve introducción a qué es una API para los que no os suene. Cómo montamos una web API hasta esta versión de Net 6 en la anterior, que es cuando se presentaron las Minimal APIs. ¿Qué es una Minimal API? El concepto de Minimal API. Vamos a ver 5 funcionalidades que las hacen posibles y luego ya, para terminar, las novedades que se han introducido en Net 7. Entonces, para empezar, ¿qué es una API? Bueno, son las siglas de Application Programming Interface y no dejan de ser un conjunto de funciones y procedimientos que permiten integrar sistemas, permitiendo que sus funcionalidades puedan ser utilizadas por otras aplicaciones o software. A día de hoy, todos son APIs, todas las aplicaciones web, todos los servicios web trabajan con APIs, pueden estar distribuidas o centralizadas y sirven para el intercambio de datos de cualquier tipo bueno, y cualquier tipo de información. Y pasamos a ver qué es una minimal API. O sea, bueno, antes de esto voy a compartir Visual Studio y vamos a crear una web API tal como se hacía hasta ahora. Bueno, comentar que estoy utilizando la versión 2022 de Visual Studio y el framework es .NET 7. Aparte de eso, utilizaremos Postman para realizar peticiones a los endpoints y no necesitaremos ningún software más. Podéis utilizar la versión 2022 de Community 2022 de Visual Studio, que es gratuita, y Postman también es gratuito, así que no habrá ningún problema. Entonces, para crear un nuevo proyecto, simplemente vamos aquí y aquí escogeríamos ASP Netcore Web API. Vale, aquí vamos a especificar que es la demo. Deja poner aquí Web API. Seleccionamos el framework. Bueno, actualmente tengo instalados los dos, pero vamos a utilizar el 7, que es la última versión. Y este check es el que nos interesa. De momento vamos a dejarlo marcado.
En caso de que lo tengáis desmarcado, marcadlo. Y esto lo que hará es crear una API con controllers, que es bueno, como se han hecho hasta ahora. Y si lo desmarcamos, pues pasaremos a utilizar las minimal APIs. Luego, aparte, podemos habilitar el OpenAPI Support, que estos son unos estándares eh, que lo que permite es que nuestra API exponga metadatos que puedan ser leídos por otras aplicaciones. Y luego, bueno, el check de configure para HTTPS y si queremos soporte con Docker, pues lo podemos marcar también. De momento lo vamos a dejar así y creamos la nueva aplicación. Esto al final lo que está haciendo es utilizar una plantilla de .NET para crear todo el boilerplate, ¿no? Todo el engranaje que va por detrás que permite levantar una API con controladores. Entonces, una vez está creado, podemos echar un ojo al program, a la clase program, y en la que podemos ver varias cosas. Entonces, bueno, si hace mucho tiempo que no creáis una web API, si lo habíais hecho en el pasado, veréis que ya no tenemos método main. Al final está todo inferido y es una cosa de las que has eliminado en las últimas versiones de .NET. Ahora mismo el método main, digamos que está contenido dentro del código que pongamos en esta clase. Entonces, como cualquier aplicación de NetCore, tiene una parte en la que crea el builder. Aquí iría la configuración de la aplicación, del middleware, y luego en el builder build es cuando se crea la aplicación y configuramos diferentes características de la misma. Eh, bueno, está configurando Swagger, el Endpoints Explorer, etcétera, etcétera. De esta manera, digamos que podemos exponer nuestros endpoints en la API. Pero si lanzo esta aplicación, detrás ahora mismo está compilando, bueno, resolviendo dependencias, y una vez esté compilada, pues arrancará la aplicación y nos abre un navegador. Como está utilizando Swagger, pues lo que hace es, en la propia web de Swagger, expone los endpoints que tengamos disponibles. En este caso solo hay uno, que es el Weather Forecast, que podemos probar directamente desde aquí o hacerlo desde Postman. Para hacerlo desde Postman, copiaríamos la URL y aquí pues especificaríamos también el path, el root, que es Weather Forecast. Entonces, en este momento nos devuelve toda la información, bueno, la información que está registrada en la aplicación, que es de ejemplo, pero bueno, vemos que nos devuelve un OK y recibimos la información en el cuerpo de la respuesta. Entonces, bueno, cerramos aquí y vamos a explorar un poco más qué es lo que ha creado. Al final tenemos la clase Weather Forecast, que es la que permite utilizar las propiedades de los distintos objetos, y en la carpeta controllers tenemos lo que son los controllers. Bueno, iremos registrando los distintos controllers que queramos para nuestra API. ¿Cómo funcionan los controllers? Pues lo utilizo en base a naming conventions. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que le ponga estos atributos y el route, todo el nombre que pongamos antes de controller lo utilizará como root para nuestros endpoints. Entonces, de este modo, por ejemplo, si yo le modificase el nombre a weather, a secas, luego tendría que modificar la petición para que fuese weather, tal que así. Cada uno de los endpoints se registran con el atributo HTTP y el tipo de request que queramos hacer, o sea, get, post, delete, put,
y le podemos poner un nombre. Este nombre se mostrará luego y se exponerá como metadatos y, por ejemplo, será visualizable en Swagger. Y bueno, y aquí estaría la lógica de negocio de ese endpoint. En este caso, lo único que hace es, bueno, devolver una lista del 1 al 5 con diferentes objetos de tipo Web Forecast. Entonces, hasta ahora esto es lo típico que utilizábamos para crear web APIs, pero con la versión de Net 6 se introdujo el concepto de Minimal API y el equipo de .NET pues hizo un esfuerzo muy grande para simplificar todo esto al máximo. Entonces, vamos allá y vamos a explicar un poco qué es una Minimal API. Microsoft las define como una API o una API diseñada para que podamos tener una API con el mínimo número de dependencias. Esto, bueno, al reducir el número de dependencias también reducimos el tamaño del paquete que queramos desplegar y son ideales para microservicios sobre todo. Tiene la gran mayoría de características de ASP.NET Core y a pesar de que la versión Net 6 pues carecía de algunas características importantes de las clásicas APIs con controllers, poco a poco van añadiendo todas estas características. Dos de ellas, bueno, las veremos ahora más adelante. Y aquí os pongo un ejemplo que con 3 líneas de código podemos tener una API totalmente funcional. Entonces, volvemos al Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí. Y vamos a crear un proyecto vacío. De esta manera no tendremos absolutamente nada. Vale, aquí bueno, configuramos HTTPS y vamos a crearlo. Y con estas líneas, bueno, esto se podría reducir incluso. Podríamos seleccionar esto y moverlo aquí en vez de guardarlo como variable y tendríamos las 3 líneas que explicaba antes. Y con estas 3 líneas tendríamos una API funcional que tendría un único endpoint de tipo GET que vamos a probar ahora mismo. Si arranco la aplicación, segundo que tengo que seleccionar aquí arriba, el proyecto, Minimal API, y arrancamos la aplicación. Vale, aquí ahora mismo nos está haciendo el request directamente a través de la URL, pero si vamos a Postman, obtenemos el mismo resultado. No, esto puedo modificar aquí el string que se está devolviendo. Reinicio la aplicación. Y vuelvo a llamar al endpoint, bueno, y vemos que se actualiza. Entonces, ¿cómo es esto posible? Que con 3-4 líneas de código podemos tener una API funcional. Pues esto se resume en estas 5 características, que son los Step Level Statements, Implicit Using Statements, Global Using Statements, Inferred Lambda Types y Attributes on Lambdas. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Los Top Level Statements se introdujeron en la versión 9 del lenguaje de C# y lo que hace es librarnos de todo lo que explicaba antes, de incluso hasta el main. Vale, continúo con los top level statements. Como decía, la versión 9 del lenguaje C# se redujo todo esto al máximo y podemos tener simplemente obviando todo, el namespace, la clase y el main, el código del propio método main. La segunda característica son los using statements implícitos, que esto se puede configurar a nivel de proyecto.
En este caso es la versión 10 del lenguaje. Y del mismo modo que antes, pues sí, teníamos que incluir todos los usings que utilizase nuestra clase. En este caso ahora no necesitamos. Podemos especificar en el fichero csproj de nuestro proyecto que queremos utilizar los using, bueno, implicit usings, y todos estos usings, pues los de system, file, etcétera, etcétera, los añadirá automáticamente el framework. Otra funcionalidad que lo hace posible son los Global Using Statements. Estos se introdujeron en C Sharp 10 y esto lo que nos permite es definir a modo global los usings que queramos para nuestra aplicación. Por defecto, generalmente se incluyen todos estos junto con esta otra funcionalidad y podemos hacer uso de cualquiera de estas clases en nuestro método main sin necesidad de añadir el using específicamente. Y por último, bueno, el cuarto creo que es, los infer lambda types, que esto nos permite que ya no tengamos que especificar qué tipo de función queremos generar, sino que podemos hacerlo a través de var, que por medio de, bueno, el propio lenguaje ya entiende qué tipo de función estamos creando. Y este sí, ya por último, los atributos son lambdas. Esto es algo que se ha introducido en la versión 10 de C Sharp. Y del mismo modo antes, en la versión 9, no compilaba si queremos añadir a un atributo, ahora sí que podemos. Esto nos permite añadir atributos a los endpoints y añadir más información de metadata. Estos son los cambios introducidos, pero antes vamos a volver a Visual Studio. Si lo encuentro, aquí. Y vamos a empezar a extender un poco más nuestra API. Entonces, como endpoints básicos, al final tenemos los gets, pero bueno, para enseñaros, a través de los maps podemos añadir cualquier tipo de endpoint. Aquí tenemos el map delete, el map get, map group que veremos posteriormente, map patch, el post, el put y algunos más que ahora mismo no voy a entrar en detalle porque bueno, seríamos avanzados. Entonces, si llamamos un map get, aquí podemos hacer como teníamos antes. Definimos el nombre que queremos darle. Podemos utilizar simplemente el slash para especificar si queremos, o sea, el path básico. Si no, podemos ponerle cualquier nombre que queramos, que esto va a hacer el routing para ir a este endpoint. Y luego una función, en este caso es una función lambda, y devolvemos aquí, en este caso, bueno, pues una cadena de texto. Otra cosa que podemos hacer es devolver un objeto de mismo modo, función lambda, y aquí en vez de devolver una cadena de texto y a través de la clase results podemos devolver un objeto de tipo, o sea, un OK, y aquí podemos añadir un nuevo objeto, que en este caso que podemos poner pues, una propiedad, pues un test, por ejemplo. Le añadimos el paréntesis que nos falta y podemos probar esto. Vale, para que no se me esté abriendo continuamente el navegador, aquí en Properties, Launch Settings, estamos utilizando la configuración HTTPS, los Launch Browser False. Y así cada vez que arranco la aplicación no se me abrirá el navegador. Entonces ahora, para probar este endpoint, get object y nos devuelve un objeto con la propiedad results y el valor test.
¿Qué tipos de endpoint podemos tener? Bueno, podemos tener un post. Esto no tiene absolutamente nada distinto. Pues, un map delete. En este caso devolvería un no content y nada más. Vale, si recargamos la aplicación podemos probar estos endpoints. Y tendríamos el post. Pero tenemos que seleccionar qué tipo de request queremos hacer, porque con un get no nos lo permite. Y un delete que igual, tendremos que seleccionar delete y enviar la petición. Nos devolvería un 204 que es no content. Entonces de esta manera podemos ir montando todos los endpoints que necesitemos y bueno, tendremos la misma funcionalidad que una API con MVC. Aparte de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar un delegado en lugar de escribir aquí directamente el código que queremos. Podemos pasarle un delegado get. De esta forma, primero tenemos que definirlo. Tal que así. Si recargamos, vamos al get delegate, seleccionando get, por supuesto, nos devuelve el string que hemos definido en la función. Entonces, de esta manera podemos tener mucho más organizado el código, que no sería necesario tenerlo todo dentro de cada endpoint, ¿no? del cuerpo de cada endpoint. Otra opción que tenemos es crear una función típica, que no sea una función lambda. Pues hacer de clase static, porque el método main es static, que devuelva un string. Y que haga lo mismo. Y le podemos pasar esta función al endpoint como delegado. Vale, llamar Postman, volvemos a llamar y tenemos el resultado aquí. ¿Qué más podemos hacer con los minimal APIs? Pues pasar parámetros, bueno, query parameters en el cuerpo de la request. Entonces, get with. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es especificarlo aquí como parámetro de entrada. O vamos a devolver un objeto mejor. Entonces, si lanzamos esto, ¿cómo especificamos este day? Pues a través de un query parameter. Sería get with parameters, si no recuerdo mal, ¿sí? Y aquí le especificaríamos day igual a 16. Bueno, Postman nos lo mete automáticamente como parámetro. Y una vez hacemos la llamada, nos devuelve el objeto
con el valor especificado que le hemos pasado a través de la petición. También podemos poner los parámetros en lo que es el route. Aquí esto lo podemos hacer get, tal que así, get with parameters, ponemos así y pasamos el día de esta manera. Podemos especificar el tipo de parámetro y aquí pues lo mismo. Entonces de esta manera en vez de, bueno, ahora os enseño en Postman, en lugar de especificarlo como query parámetro, lo especificamos en el route y funciona de la misma manera, devolviendo el objeto con el valor que hemos indicado en la URL. Vale, otra cosa que nos permiten las minimal APIs es inyectar servicios a través de inyección de dependencias. Aunque es un poco más avanzado, pero bueno, simplemente por mostraros un ejemplo. Aquí, para que tenga aquí un código de ejemplo, para no verlo todo. Podemos añadir, bueno, dejar para la solución. Añadimos una nueva clase. Que es Git Service, bueno, Git Provider. Entonces, bueno, aquí simplemente tengo una interfaz y una clase que implementa esa interfaz, que a través de la propiedad new devuelve un nuevo Git, lo único que hace. Entonces, para hacer uso de esta... Espera un segundo. Para hacer uso de esto, simplemente get with dependent injection y como parámetro le pasamos el provider. Y puedo hacer uso de este provider en aquí. Pero antes de nada, vamos a un paréntesis. Tengo que añadirlo como singleton. Aquí en el registro. Cuando registramos los servicios, provider, provider. Entonces arrancamos la aplicación. Llamamos al get with dependent injection. Nos devuelve un nuevo Git. Distinto cada vez que llamamos. Entonces, de este modo estamos haciendo uso de inyección de dependencias dentro de, bueno, y pasándole como parámetro nuestro provider al endpoint. Vale, otra funcionalidad que tenemos con las minimal APIs es que podemos especificar qué tipos de, qué códigos de, bueno, perdón, que acepta y que produce nuestro endpoint. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si aceptamos un objeto de tipo, de algún modelo que tengamos definido en nuestra aplicación, lo podemos especificar en el endpoint. Esto lo que nos permite es que nosotros, a través de metadata, pues exponemos esta información y quien quiera consumir nuestra API ya sabe qué tipo de objeto tiene que pasar.
Esto, por ejemplo, en Swagger se ve perfectamente. Pero para esto lo que haríamos, como si ponemos map post, pues vamos a crear nosotros una clase antes, o bueno, sí, vamos a crear una nueva clase, mejor. Clase user. Esto es map post. Entonces, aquí estaríamos pasando un y devolveríamos el objeto, solo por el ejemplo. Entonces, ¿cómo especificamos esto? Aquí, sets user, joder, que era así. Sí, y tenemos que especificar el tipo de objeto que es, bueno, el tipo de contenido. Y del mismo modo podemos especificar qué tipo de respuesta producimos a través de, bueno, en este caso, si es un 200, devolvemos un user. Y en caso de que haya algún error, pues podemos devolver un 404 o los que consideremos oportunos. Bueno, en este caso un 404 no sería, pero puede ser un 204. Vale, bueno, lo siguiente que quería hacer era añadir Swagger a nuestra aplicación, así también podemos ver cómo se visualizaría esta información bueno, en la UI de Swagger. Para añadir Swagger tenemos que añadir un nugget. Si encuentro yo... Es que está en ejecución, perdón. Vale. El package que necesitamos es el de Swashbuckle. El SPNet Core debería haber el base. Que este ya te instala las otras dependencias. Vale, una vez instalado, en el programa tenemos que registrar el Endpoint API Explorer, que esto lo que hará es buscar los endpoints que tengas definidos en la aplicación y luego el Swagger Gen. Y por último, antes del run, hay que añadir estas dos líneas para que arranque o sea, haga uso de Swagger y arranque la UI. Entonces el parámetro que previamente pusimos a false para que lance el browser, lo vamos a poner a true. Y ahora si arrancamos la aplicación, nos debería abrir una UI Vale, faltaba especificar la URL. Y aquí tenemos todos los endpoints que hemos ido creando hasta ahora. Por ejemplo, el último, que es el post user. Aquí hemos especificado qué tipo de respuestas producimos y lo podemos ver aquí. Pues que podemos producir una de tipo 200, que sería un OK, con con el esquema, con el user y no content. Y luego en el accept también detecta que recibe un objeto de tipo user. Entonces aquí puedes ver qué tipo de objeto es, qué parámetros tiene de cara a enviar nosotros una petición a este endpoint. Vale.
A grandes rasgos, como introducción, los endpoints que nos permite crear son estos. Vamos a continuar con las slides y vemos los cambios que se han introducido en la nueva versión de .NET 7. Uno de ellos son los root groups, que esto lo que nos permite es agrupar, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos varios endpoints, el típico, pues, el carrito de la compra, que tiene diferentes endpoints dentro del mismo route, los podemos agrupar todos y también tenemos un código más estructurado y más ordenado. Esto lo haríamos así. Primero definimos un grupo, en este caso, pues el getGroup, y a este group le añadimos pues dos endpoints. En este caso, pues si lo dejamos en comillas sería el getGroup cuando accedo a la URL a través de getGroup. Y si le paso como parámetro bueno, sería en este caso en el routing el ID, pues accedería al getGroup de ID. Entonces tendré que poner getGroup slash y el ID que yo quiera. Y la otra funcionalidad que se ha añadido son los filters. Esto lo que hace es, lo que nos permite es recoger la request y antes de realizar cualquier acción, pues añadir unas validaciones. Entonces, en este caso, el ejemplo, lo que se muestra es que, bueno, obligatoriamente tenemos que añadir como parámetros es el context y el next. Le podemos llamar como quieras, eso sí, pero son dos. Va a ser el contexto y luego el next para que continuemos y realizamos la petición. Y aquí podemos, dentro del contexto del objeto, tenemos toda la información de la request. En este caso lo que estamos validando es que tengamos este mandatory header. En caso de que exista, pues lo que hacemos es continuar con la petición. En caso contrario, pues podemos responder con un problem. Pues que el header especificado pues que no está, que es obligatorio. Entonces, para ver esto en el código, pues basta con reproducir un poco los ejemplos que se mostraban. New map. Esto sería group. Que sería pues people, por ejemplo. Entonces, sobre este group podemos añadir los endpoints que queramos. Pues el mapget sería la lista de toda la gente. Pues podemos ver una lista, string, o sea, Juan y Francisco. Podemos añadir otro. Pues que sea a través del ID, como decía. Especificamos el tipo de parámetro. Y bueno, en este caso, with ID. ID. Aquí. Vale, entonces de esta manera no tenemos que añadir el routing de people en todos los endpoints que definamos, sino que a través del map group los podemos agrupar. Entonces, y arranco la aplicación y mostramos cómo funciona. Esto nos da igual. Aquí people. Devuelve los dos elementos. Y si especifico cualquier ID, pues me
devuelve, bueno, recuperamos ese parámetro de entrada y podemos trabajar sobre él. O sea, perdón, lo ideal sería recuperar este ID y hacer una llamada a base de datos en la que buscaríamos pues un registro con ese ID. Y vale, el filter, al final, bueno, voy a copiar el ejemplo y lo ponemos aquí. En este caso, pues lo que decía, podemos especificar más que nada para que veamos cómo se especifican los headers en la request. Y se podemos poner un breakpoint y también vemos que otra información nos proporciona el objeto context. Entonces, get with filters. Vale, entonces tenemos el punto de interrupción. Entonces, si inspeccionamos los headers, si me deja, aquí vemos todos los distintos headers que tenemos. En este caso, el que buscamos no está. Por eso, bueno, entrará por el problem, pero bueno, también podemos ver que otras propiedades tenemos aquí. El HTTP context, digamos, toda la información de la request que se ha realizado. Entonces, podemos utilizar los claims, que también se podrían utilizar para identificar al usuario que está realizando la petición y se está validado. Y podemos trabajar con toda esta información para validar o no la request. En este caso, si continuamos, o sea, devolvemos el mensaje de error con el mensaje especificado. Entonces, si aquí en los headers especificamos el mandatory header, como aquí, y volvemos a enviar la misma request, en este caso continúa y nos devuelve HTTP GET with filters, que es la respuesta que tenemos aquí definida. Vale, y hasta aquí con la parte de filters. Con esto terminaría lo que es la introducción a Minimal APIs para la aplicación, pero antes de terminar me gustaría enseñaros qué podemos conseguir con un poco de trabajo y extendiendo un poco más estas funcionalidades y añadiendo otras más. Entonces, aquí pues tendría un ejemplo. En este caso es una aplicación de películas. Como veis, el program base está mucho más limpio porque hacemos uso de otras clases y lo hemos estructurado de una manera que podemos separarlo todo del program CS. Entonces tenemos lo que es la inicialización de la base de datos y las queries aquí. Los endpoints los tenemos definidos en clases aparte. El modelo, que únicamente tenemos un modelo. El servicio y las validaciones. Entonces digamos que está organizado de tal manera que todo está en su sitio y tenemos una arquitectura mucho más limpia. Entonces, para que veáis que esto es una API totalmente funcional, si arranco esto, tenemos los distintos endpoints. Entonces aquí el post recibe un objeto de tipo movie y aquí tenemos los tipos de respuestas que podemos obtener. Pues el created, va request, si hacemos un get, recuperaremos todas las movies que tenemos registradas en base de datos a través del ID
el put si queremos actualizar una y el delete. Entonces, aquí en Postman tengo una colección para enseñaros. Entonces obtendríamos un objeto de tipo movie, que esta tendría todas. Si queremos añadir una nueva, simplemente, bueno, si intentamos añadir una que ya existe, tenemos una validación que lo que hace es que a movie with this ID already exists. Y podríamos, bueno, si le cambiamos el ID, la daría de alta, nos la devuelve como respuesta y si llamamos al get all movies, ya tendríamos los dos objetos. Si queremos eliminar una, pues especificando el ID ya nos la elimina y si obtenemos todas otra vez, pues vemos que la ha eliminado. Para esto hago uso de SQLite como base de datos, que simplemente es un fichero que lo incluye la solución que está aquí. Esto, bueno, se pueden hacer consultas SQL sobre la misma. Y no quiero alargarme mucho más. Creo que con esto ya finalizaríamos la sesión. Cualquier duda que tengáis, por favor, ponedla por el chat. Quedan 5 minutitos y si tenéis alguna duda intentaré resolverla. Aquí tenéis los diferentes enlaces de las redes sociales en las que estamos y de nuevo el enlace a mi LinkedIn personal. Me voy a esperar un par de minutos por si alguien tiene alguna duda. Nada, gracias a vosotros. Disculpad por los problemas técnicos. Luego cuando vea el vídeo a ver qué partes se han cortado. Y ya digo, si tenéis alguna duda o habéis perdido algo de información, podéis contactar conmigo y yo, bueno, os lo soluciono. La idea es subir el repo, por lo menos el repo este de Movies, y lo subiré a mi GitHub personal y si os interesa, pues os lo paso. Nada, gracias, gracias a vosotros. Y nada, lo dicho, si no hay ninguna duda, pues lo dejamos aquí. De nuevo, muchas gracias por asistir y nada, esperamos veros pronto. Bueno, veros. O leeros, aunque sea. En YouTube sí, la vamos a subir. En un principio se sube a Twitch. Twitch queda varios días, no sé el número exacto, pero lo que hacemos es que luego la subimos al canal de Ernie Academy de YouTube. Sí, vale, pues vuelvo para atrás. Las slides serían estas top level statements. Esta es la comparación, ¿no? Entre el código que teníamos en C Sharp 8 y el código que tenemos en C Sharp 9. Implicit using statements, la comparación entre C Sharp 9 y C Sharp 10. Ya digo esto, repito, hay que indicarlo en el CSProg. En caso de que le pongamos como disable, tendríamos que especificar los usings, los global using statements, los inferred lambda types de C Sharp 9 a C Sharp 10, los attributes son lambdas de C Sharp 9 a C Sharp 10 y eso sería todo. ¿Algún comentario más o duda? Pues nada, vuelvo a la slide de gracias y otra vez, muchas gracias. Un saludo y que vaya bien la tarde.